Bien, chicos. Buenos días con todos. Primero voy a tomar la asistencia. Miguel Rojas. Presente, doctora. Marco Pejerrey. Presente, doctora. Geraldine Ramírez. Celeste Regalado. Presente, doctora. Luis Roca. Presente, doctora. Xiomara Rodríguez. Presente, doctora. Gustavo Suaznavar. Presente, doctora. Carla Tineo. Presente, doctora. Valeria Torres. Presente, doctora. Josian Valencia. Presente, doctora. Cristal Vera. Presente, doctora. Kiara Villavicencio. Presente, doctora. Diana Wong. Presente, doctora. Diego Barrientos. Presente, doctora. Diego. Lucila Carvajal. Presente, doctora. Gabriela Castillo. Presente, doctora. Samuel Chirinos. Presente, doctora. Alejandro Díaz. Presente, doctora. Renzo Félix. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, Renzo. Katy Flores. Presente, doctora. Paul Carriazo. Buenos días, doctora. Presente. Naida Yantoy. Presente, doctora. Ángela López. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Lisette Mamani. Buen día, doctora. Presente. Buenos días. Paul Medrano. Buenos días, doctora. Presente. Muy bien, chicos, están todos presentes. Entonces, los que van a exponer son... ¿Quién empieza, chicos? Sí, doctora, vamos a levantar nuestra manito para que nos... Perfecto. Y entonces, Renzo... ¿quién más? Renzo, Garriazo. Renzo, Paul, Lisette y ¿quién más? Son 6, ¿verdad? Sí, doctora. A ver, vamos a ver. Listo, chicos. Doctora. Sí, dime, Josian. Doctora, le quería informar de que los alumnos del grupo 2 han sido voluntarios. Gustavo Sosnávar, Luis Roca y Marco Pejerrey han sido voluntarios. ¿Sí? Ok, Josian. Gracias por la información. Muy bien, chicos.
Cuando estén listos empiezan, ¿ya? Bien, bueno, buenos días, doctores, ¿no? Buenos días, compañeros. Vamos a continuar esta mañana con lo que corresponde a nuestra presentación y a un análisis de un caso clínico. En estos momentos va a exponer el grupo 1 como representantes. Está Marcelo Garriazo, Lisette Mamani y quien les habla, Renzo Félix. ¿Sí? Vamos a primero dar una entrada de qué es lo que vamos a tratar en esta primera parte. Se va a proceder a la lectura y al análisis del caso clínico. Se va a presentar algunos síndromes presentes en el paciente, cuál es el diagnóstico presuntivo después del análisis y cuáles serían los diagnósticos diferenciales. Entonces, vamos a proceder a lo que sería la lectura y el análisis del caso clínico. Bueno, buenos días con todos. Ahora vamos a dar a la lectura del caso y posterior al análisis. Siguiente. Bueno, dando la lectura al caso clínico, tenemos un paciente que es masculino, de edad de 44 años, del lugar de nacimiento Lima, lugar de procedencia Lima, Distrito de la Victoria, ocupación cargador de jabas gaseosas, estado civil es casado. Bueno, comenzando con estos mencionados, podemos empezar a sacar o recolectar información, ¿no? Con lo que es la ocupación y la edad, y lo que es el sexo masculino y también el estado, lugar de procedencia, que podrían posteriormente también inducirnos a lo que realmente queremos, el diagnóstico del paciente. Ya veremos si nos ayudan de una manera concreta, ¿no? Con el caso de sexo masculino hay diversas enfermedades. Bueno, en la edad de 44 años también. Y la ocupación cargador de java gaseosa. Vamos a, más que todo, a recordarlas, ¿no? Para continuar con lo siguiente. Siguiente, por favor. En lo que es el antecedentes, personales niega antecedentes que sean de importancia. Antecedentes familiares: hermana falleció a los 45 años en el INEM por presentar ganglios intraabdominales. 2 tíos paternos fallecieron por enfermedad ganglionar. Bueno, de aquí ya podemos empezar a un poco inducir o relacionar que el paciente también podría estar relacionado con lo que es una enfermedad neoplástica, ¿no? Quizá un linfoma o diferentes otros tipos de enfermedades. Puede estar relacionado, como también no, y habrá que considerarlo. También en este caso podemos preguntar, ¿no? ¿A qué edad fallecieron los 2 tíos? Solo muestra la edad de la que falleció la hermana, 45 años. Siguiente, por favor. Y ya yéndonos a lo que es el relato. El caso nos dice que la forma de inicio es insidiosa, tiempo de enfermedad 7 meses, curso progresivo. Y el relato cronológico muestra que 7 meses antes del ingreso refiere a presentar masas cervicales no dolorosas. 4 meses antes del ingreso inicia dolor en rodillas, hombros, muñecas y codos, asociados a malestar general e hiporexia. 2 meses antes del ingreso evidencia aumento de volumen y limitación funcional asociado a rigidez matutina. Además, durante los 4 últimos meses presenta una pérdida de peso de aproximadamente 25 kilogramos. En estas condiciones es hospitalizado en la sala de medicina del Hospital 2 de Mayo, ¿no? Comenzando desde el inicio de la diapositiva, forma de inicio, menciona que es insidiosa, ¿no?
El tiempo de enfermedad 7 meses y el curso progresivo. Además de dolor en rodillas, 4 meses antes, hombros, muñecas y codos, asociados a malestar general e hiporexia, ¿no? Que es pérdida del apetito. Podemos mencionar lo que es un síndrome ya poliarticular crónico, ya que supera las 6 semanas, considerándose de esta manera crónico. El tipo, ya sea inflamatorio o no inflamatorio, lo seguiremos viendo también con ayuda de los exámenes. Sin embargo, se podría caracterizar de un tipo inflamatorio y ya diferenciándolos posteriormente, ya sea de algo infeccioso o una enfermedad autoinmune tal vez. Pero hay algo que también tenemos que tomar en cuenta que es muy importante, que 7 meses antes presenta masas cervicales no dolorosas. Bueno, con esto podemos también decir que podría ser linfomas, ganglios inflamados, ¿no? O diferentes. Habría que preguntar también en qué partes, o sería cuestión de ver la parte cervical y donde se encuentran los ganglios, ¿no? Bueno, menciona que también durante los últimos 2 meses antes del ingreso, aumento de volumen y limitación funcional asociada a rigidez matutina. Si bien es cierto, hay diferentes patologías que pueden estar relacionadas a esta aumento de volumen y limitación funcional, ya sea como una también artritis reumatoide o una osteoartritis. Sin embargo, como este caso, a partir de lo que estamos mencionando, quizá podría inclinarse más a lo que es de causa inflamatoria y no mecánica. Podemos tener la artritis reumatoide o quizá también lupus, ¿no? Y menciona que también durante los últimos 4 meses, pérdida de peso aproximadamente 25 kilogramos. Esto ya se consideraría como un síndrome consuntivo, puesto que está perdiendo el 10% en un aproximado de 3 a 4 meses, acá menciona, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el caso nos relata en el examen físico las funciones vitales, como pueden ver en la diapositiva. Todo se encuentra aparentemente normal, ¿no? La presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura quizá, pero no se considera fiebre, ¿no? Quizá un poco elevada, pero no se considera fiebre. Y bueno, y con respecto al IMC menciona con 26.1. Este se consideraría sobrepeso ya, y recordando lo anterior que perdió 25 kilogramos, habría que ver, ¿no? Porque entonces el paciente ha cursado con obesidad y ahora está con sobrepeso. Y menciona que también paciente en aparente regular estado general, regular estado de hidratación y regular estado de nutrición. Siguiente, por favor. Y lo que nos relata en el examen físico, menciona que la piel no hay palidez, llenado capilar menos a 2 segundos, o sea, se encuentra normal. Cabeza y cuello no alopecia, cabello de fácil desprendimiento, no úlceras orales ni nasales. Bueno, no hay alopecia, que también son ¿no? característicos de otras enfermedades. Sin embargo, no se pueden descartar todavía. En el sistema linfático, ya aquí es donde viene lo importante. Múltiples ganglios palpables en cadena cervical, axilar, epitróquila izquierda e inguinales. Si bien es cierto que hay diferentes patologías, en sí 3 las comunes que indican justamente estos, la pérdida de peso en sí, como TB, brucela y linfoma, ¿no? También asociados a fiebre. El último, linfoma, puede ser característico,
y también habría que tomarlo en cuenta, ya que también por los antecedentes familiares que hemos visto, con que son tres parientes cercanos, incluso que han fallecido, ¿no? Y han sido, imagino, diagnosticados con cáncer, ya que su hermana falleció en él. Esto tomarlo en consideración. En el tórax y pulmones, murmullo auricular pasa bien en ambos hemitórax. En lo que es cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, pulsos periféricos sin alteraciones, abdomen no visceromegalia, blando y depresible, no doloroso, RH, ruidos ideadores positivos. Bueno, todo normal, genitourinario también normal, sistema nervioso, no hay alteración o normal. Y en el soma ya vemos que nos llama la atención, sinovitis positivo, inflamación, muñecas, en las muñecas, codos, rodillas, vemos que es de carácter simétrico y fuerza es diferida por el dolor, ¿no? Bueno, ya podemos estar tomando en consideración y poder quizá relacionarlo, o si habría alguna relación entre justamente las dos estrellitas marcadas, sistema linfático y el soma, ¿no? Y hasta ahorita quizá todavía no hay nada claro, pero ya se podría estar pensando, quizá un linfoma o quizá una enfermedad autoinmune. Siguiente, por favor. Es por ello que... Paul, disculpa que te interrumpa. Vamos a hacer una ampliación en cuanto a la anamnesis. ¿Podrías colocar, por favor, la parte de la anamnesis? Como estamos revisando la parte de historias clínicas, vamos a ver cómo hubiera sido mejor complementar esta historia clínica, ¿no? Después de la afiliación, por favor. La siguiente. Ok. Es importante siempre complementar bien las características clínicas de cada uno de los síntomas importantes que tenemos en este paciente, ¿no es cierto, Paul? ¿A ti qué te hubiera gustado saber más sobre las características de dolor, por ejemplo, en dolor articular, ¿no? En rodillas, hombros, muñecas, codos? Porque solamente mencionan en esa forma, ¿no? Inicia dolor en rodillas, hombros, muñecas, codos asociados a malestar general y hiporexia. ¿Qué hubieras investigado tú? ¿Qué te hubiera gustado preguntar en el caso de este paciente? Bueno, sí. En el caso del dolor, podría preguntarse si es en reposo, si es en algún tipo de esfuerzo, algún tipo de movimiento, o también quizá si se da mayormente en las mañanas o noches o tardes, ¿no? También el tipo de dolor, bueno, habría que analizar también si es quemante o si hay algún tipo de tumefacción justamente en las zonas donde indica dolor, ¿no? Sí, también sí, abajo en el 2 meses antes del ingreso dice aumento de volumen y limitación funcional asociado a rigidez matutina, ¿no? Lo que es rigidez, habría que ver cuánto tiempo dura la rigidez o si se ha percatado del tiempo el paciente. Y bueno, ese aumento de volumen, si de por sí es en rodillas, hombros o muñecas o quizá en todos, podría considerarse como ya tumefacción, ¿no? Así es, ¿no? O sea, nos faltan algunas características importantes sobre el dolor articular, sobre todo cuando empieza 4 meses antes, ¿no? El dolor es un síntoma muy generalizado y nos gustaría, como tú mencionas, definir si es un dolor de tipo inflamatorio o un dolor de tipo mecánico al inicio, ¿no? Entonces, como bien mencionaste, habría que referir cómo evoluciona el dolor al reposo y al movimiento, ¿no? Probablemente el dolor haya sido más al reposo y mejorado con el movimiento, y si tuviéramos ese dato, hubiéramos sospechado desde 4 meses antes que estamos en un paciente con inflamación articular o con un dolor inflamatorio, una poliartritis.
Es importante, como tú mencionas también, algunas características como se presenta en la mañana, en la noche, cómo empeora, mejora, que también está bien en relación con la parte inflamatoria. Pero también hubiera sido importante ver cómo evoluciona el dolor articular, ¿no es cierto, Paul? O sea, ¿en cuál articulación empezó? ¿Dónde empezó? ¿Cómo evolucionó? Porque hay características importantes en cuanto a la evolución del compromiso articular. ¿Sabes cómo puede evolucionar en cuanto a la localización el compromiso articular o a la artritis articular, Paul? Doctora, no le entendí muy bien, disculpe. Cuando empieza, entre las características del compromiso articular, por ejemplo, ¿no? El paciente no sabemos en qué articulación empezó o si empezó en todas las articulaciones a la vez. Ese es un detalle que debemos tener en cuenta cuando hacemos una historia clínica. Es diferente que el paciente me diga que un día se levantó y tenía todas las articulaciones dolorosas, a que me diga, hace 4 meses me levanté y tuve dolor en la rodilla, me duró 3 días, al día siguiente tuve dolor en la otra rodilla, me duró 3 días y después desapareció y apareció en el hombro y sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es una característica sobre la localización, la evolución de la localización del dolor articular, ¿no? Entonces, ¿qué se llama? ¿Cómo es la evolución? Si esto es aditivo, ¿no? O migratorio. Es una característica del dolor articular. Y eso es importante para estos diagnósticos diferenciales. Si el dolor es aditivo, que quiere decir que empezó en una articulación, después se aumenta otra articulación, luego agrega otra articulación, pero permanece en las articulaciones iniciales. En cambio, cuando es un dolor de tipo migratorio, empieza en una articulación, desaparece en la articulación inicial y después pasa a otra articulación, desaparece y va migrando el dolor articular. Es una característica importante que también deberíamos investigar en el dolor articular, sobre todo este paciente, porque el dato que nos dicen es muy general, ¿no? Dolor en rodillas, hombros, muñecas y codos, y realmente no sabemos dónde empezó, cómo evolucionó y cómo está el dolor en la actualidad, ¿ya? Entonces, es una característica importante. ¿Qué otra característica importante pondrías en dolor articular, Paul? Aparte de lo que acá prácticamente no se ha investigado mucho sobre esa característica. Bueno, sí, doctora, como usted mencionó, exactamente, esto es muy generalizado y bueno, también se podría, como dijo, ver si el dolor se irradia, ¿no? O si hay también otros tipos de dolores o quizá otro tipo de sintomatología, ya sea general, ¿no? Claro. Que tengan que ver ya, si digamos, dolor de pecho, con el corazón, con los pulmones, o con una patología renal, puesto que aquí solo nos menciona solo de manera dolor en rodillas, hombros, muñecas. Sí, sí, doctora, habría que preguntar también ese tipo, ¿no? Así es, ¿no? Paul? También sería importante ver la intensidad, ¿no? Sabemos qué intensidad tiene el dolor, ¿no? Generalmente usamos la escala visual análoga para ponerlo sobre una base de 10, ¿no? Si es dolor de 3 sobre 10, si es 5 sobre 10, 10 sobre 10 también es importante mencionar en cuanto a las características del dolor. Nos hubiera gustado también saber eso, ¿no? En esta historia, la intensidad del dolor. El inicio también nos hubiera gustado saber cómo inició en forma aguda, de repente un día se levantó y no podía moverse o simplemente ha sido insidioso, progresivo. Como mencionas, también habría que ver si el paciente ha tenido concomitantes con el dolor articular, si ha habido fiebre, ¿no? También sería importante si ha tomado antiinflamatorios, si respondió o no a los antiinflamatorios. Desarrollar todo el síntoma de dolor articular. Aprender a explorar cada síntoma nos ayuda a tomar detalles que al final nos van a ayudar al diagnóstico diferencial. ¿No? Cuando nosotros vemos un dolor agudo, es diferente a un dolor insidioso, ¿no? Comparándolo como en la mañana revisamos con sus compañeros, una monoartritis aguda es diferente a una monoartritis crónica.
Y en este caso también habría que ver qué tan agudo fue el inicio de este paciente o fue algo insidioso. El tipo inflamatorio también, atenuantes, desencadenantes, es importante. Ahora también, por ejemplo, tú has mencionado acá que las masas cervicales. ¿Qué características te hubieran gustado saber sobre las masas cervicales, Paul? Menciona que es no dolorosas. Esa sería la primera característica, ¿no? Si son dolor o dolorosas. ¿Y cuánto miden, no? ¿Cuánto es la medición? Así ¿Son es. grandes o no? Bien. Es Sí, diferente doctora. que yo tenga masas cervicales que tengan 1 centímetro a que tengan 2, 3 centímetros, ¿no? Es importante también. O sea, el tamaño, si son dolorosas, no son dolorosas. ¿Qué más podríamos como característica clínica poder en las masas cervicales, Paul? A ver. Bueno, también podría ser si hay enrojecimiento en la masa, doctora. Bueno, ¿no? Sí, podría ver si es que hay eritema alrededor de la masa, ¿no? Podría también ver si hay compromiso de partes blandas alrededor de la masa, sí, también podríamos investigar. También podría ser importante investigar la consistencia, ¿no quieres, Paul? La consistencia, si es blando, si es duro, eso también nos Sí, ayuda doctora. para diagnósticos diferenciales, ¿no? La que son tumorales generalmente son más de consistencia más dura. Otro importante ver que podría ser es si está fija o no está fija también en masas cervicales, si se mueven fácilmente al examen físico o están fijas a planos profundos. Entonces, también es importante en la anamnesis fijar todo eso, ¿no? Si es que el paciente lo puede referir o no. Porque al final nosotros hacemos el examen físico, final lo que el paciente presenta al momento de llegar al hospital, pero no sabemos cómo ha evolucionado, ¿no? Cómo crecieron, qué tan rápido crecieron, algunos han disminuido, han desaparecido o permanecen todas iguales. Eso también es importante saber sobre las características clínicas de esas masas cervicales. Más abajo también has mencionado que 2 meses antes hay aumento de volumen y limitación funcional asociada a rigidez matutina. Entonces eso nos ayuda más para ver, confirmar de un dolor tipo inflamatorio porque recién habla del aumento de volumen. Y la pérdida de peso que lo has hecho muy, muy completo. Ok. ¿Algo más quieres agregar, Paul? ¿O algún comentario? Bueno, como mencioné al un inicio, también tener en cuenta la ocupación, ¿no? Si quizá nos podría ayudar con estas evidencias que se muestran aquí, ya sea como el dolor, y más que todo para ver si ha sido de carácter mecánico o inflamatorio el hecho de la ocupación, que ha sido cargador de jabas de gaseosa. Sin embargo, todavía, bueno, ya yo consideraría que ya podría mencionarlo de carácter inflamatorio, doctora. Aumento de volumen y limitación funcional asociada a rigidez matutina. Ya es un síndrome poliarticular crónico también, ¿no? Ok. Muy bien, Paul. Gracias. Sí, doctora. Voy a continuar, ¿verdad? Perfecto, sí. Continúa, por favor. Sí. Y ahora mencionando los exámenes auxiliares. Si bien es cierto, ya teniendo en consideración diferentes patologías articulares o autoinmunes, probablemente articulares, ¿no? O autoinmunes, inflamatorias o quizá infecciosas, que también podrían estar asociadas a las manifestaciones clínicas que ya se mencionaron. Lo primero que siempre se debe pedir es algo general, ¿no? Un hemograma, hematocrito, hemoglobina, hematocrito, ¿no? Un hemograma en consideración. Vemos que viendo la fecha 08-07-17, la hemoglobina se encuentra en 13,4. Consideraríamos que está ligeramente disminuida a comparación Paul, del no rango. está
tu pantalla, en este momento no sé. ¿Verdad? No vemos por lo menos yo no veo que estés compartiendo pantalla en estos momentos. Sí, doctora. Mi compañero. Ah, ya, perfecto. Ahí está. Perfecto. Ah, ya, ahora sí apareció. Ok, gracias. La conexión creo que es, doctora. Sí, debe ser. Ya. Entonces, considerando la hemoglobina, quizá ligeramente bajo, ya que el rango es de 13,8 a 17,2 en hombres, ¿no? Leucocitos se encuentra normal. Doctora, quisiera preguntar esto que no encontré, ¿qué es el AB? 0%. Abastonados. Ya. Abastonados. No encontraba, doctora, disculpe. Bueno, Son variaciones. linfocitos, que también se encontraría por debajo del rango, que es de 1500 a 4000, ¿no? Milímetros cúbicos. Las plaquetas, que se encuentran normal. Y aquí hay ya exámenes auxiliares que podrían corresponder a un tipo de criterio de alguna patología inflamatoria, como es el PCR y la velocidad de sedimentación globular, ¿no? Que están aumentados. Y bueno, el LH aquí en este tiempo muestra que está normal. El siguiente mes, ya el 508 del 2017, igualmente la hemoglobina se encontró por debajo del rango. Leucocitos se encontraron normal, los abastonados en 1%. El linfocito igualmente se encontró por debajo del rango, al igual que el anterior mes. Las plaquetas normal y menciona que el examen de orina está normal. El examen de electrolitos, el sodio, potasio, cloro, magnesio y el fósforo, se encuentran normal. Sin embargo, el calcio está aumentado. El calcio, si bien es cierto, aumentado, ya no se consideraría normal, ¿no? Ya podría estar quizás asociado a algo, alguna enfermedad, que primeramente son las enfermedades tiroideas o paratiroideas, pero también se puede encontrar elevado en lo que es un cáncer, ¿no? Igualmente aquí el PCR se encuentra elevado, la velocidad de sedimentación globular elevado, y aquí ya vemos que el DHL, el lactato deshidrogenasa, se encuentra elevado también. El beta-2 microglobulina se encuentra normal, con valor normal, y el tiempo de protrombina y el INR, bueno, podría considerarse en el límite, ¿no?, de lo normal. Que el tiempo de protrombina es de 12 a 15. ¿No? El tiempo de tromboplastina, 38, que podría encontrarse ligeramente elevado, ya que es de 25 a 35. El fibrinógeno 300 normal, el perfil hepático no hay alteraciones, la creatinina normal, urea normal, glucosa también normal. Y aquí es donde yo imagino que han estado pensando en algún tipo de infección o que esté relacionada a las manifestaciones clínicas y justamente que también estén relacionadas a lo que son los ganglios inflamados, ¿no? Que pidieron examen justamente de ellos, como el virus de Epstein-Barr, el toxoplasma, el VIH, el BK, el RPR, el citomegalovirus, que dio un IgM, ¿no? Y que se consideraría un negativo, o quizá también un falso negativo, pero se comprobaría con el PCR. Aún así no está comprobado sobre estas alteraciones. Entonces, posteriormente se pidieron nuevamente otros análisis. Siguiente, por favor. Ya el siguiente mes, el 10/09 del 17, igualmente se pidió un tiempo de protrombina que se encontraba normal, y tiempo de tromboplastina que también ligeramente elevado, glucosa normal, urea normal, el fibrinógeno
En este caso sí se encuentra elevado el fibrinógeno. Y bueno, la creatinina estaría disminuida, ¿no? Y aquí es donde se pidieron los exámenes para hallar también un tipo de diagnóstico diferencial, que quizá también podría llegar a ser raro en cuestión a las manifestaciones clínicas y todo lo que se ha mencionado. Ha salido que el ANA es positivo y el anti-DNA también se considera positivo. Y si bien es cierto, conocemos que estos exámenes son muy predominantes en lo que es el lupus eritematoso sistémico, se podría estar considerando esa enfermedad y habría que ver algún tipo de asociación o quizá también que las manifestaciones como son las masas, los ganglios, ¿no? También quizás estarían asociados a este lupus eritematoso, ¿no? Aquí muestra que también el anti-CCP es negativo y se descartaría también, ¿no? Como el ENA negativo como una enfermedad de artritis reumatoide. Si bien es cierto, también en el lupus el factor reumatoide se encuentra positivo, hay también un examen que es el proteinograma electroforético que menciona pico pluriconal gamma, que también estaría considerando fuertemente lo que es el lupus eritematoso sistémico. Y esto ya se vería posteriormente en los exámenes diferenciales, ¿no? Y encontrarle algún tipo de relación. Eso sería todo. No, siguiente por favor. ¿Doctora? Gracias, Paul, está muy bien. ¿Quién sigue? Falta todavía. Sí. En los exámenes auxiliares, en la radiografía de tórax se encontró hay ensanchamiento mediastinal, no reopacidades parenquimales, efusión pleural bilateral. En radiografía de manos, no alteraciones significativas. Ya se podría estar descartando incluso con los exámenes de laboratorio lo que es una artritis reumatoide o quizá, bueno, mínimamente de probabilidad de una osteoartritis, ¿no? Pero ya se descartaría. En el TEM cervical encuentran linfadenopatías múltiples. En el TEM abdominal, linfadenopatías múltiples también. Y en el TEM de tórax, derrame pleural bilateral, derrame pericárdico y adenopatías mediastinales. En el amo, médula ósea hipercelular, mostrando incremento de hemosiderina, detección de maduración, megaloblastosis, plasmocitosis reactiva, fagocitosis ventricular, y en el mielocultivo negativo, ¿no? Bueno, antes de mencionar el informe de anatomía patológica, si bien es cierto, las manifestaciones clínicas no daban ningún aspecto que estaría afectado, lo que es cardiovascularmente o pulmonar, ¿no? Una afectación pulmonar. Sin embargo, en el TEM de tórax muestran un derrame pleural bilateral, un derrame pericárdico también, adenopatías mediastinales. Bueno, se confirmaría también unas linfadenopatías múltiples, tanto cervical y abdominal. Y entonces habría, como mencioné antes, que encontrarle un tipo de asociación, o si también hay un cáncer o quizás solo es el lupus, que ya posterior se mencionará. Y bueno, si bien es cierto, también hay otros tipos de enfermedades que son raras en lo que se muestra, no son raras, como es que el informe de anatomía patológica muestra hiperplasia granular reactiva, plasmistocitosis sinusal y en periopolesis. Si inician igual sean Watson Starry negativos, en un estoquima CD3 positivo, CD20 positivo y CD68 positivo. Se consideraría otros tipos de enfermedad rara en el caso, como también son el de Ross Stanford o lo de Akikuchi, también podría ser, pero habría que considerarla y verla como un tipo de diagnóstico diferencial.
de manera, como sigo mencionando, asociándola y poder, sobre todo, encajarlo y guiar para un tratamiento adecuado, ¿no? Siguiente, por favor. Es por lo que llama la atención en este caso, que es bastante interesante, que en la evolución menciona que el paciente inicia con tratamiento con corticoides sistémicos, altas dosis vía oral y antimaláricos, actualmente curso asintomático, con disminución considerable del tamaño de las adenomegalia. Entonces, es lo que llama la atención y lo que también podría hacer pensar, ya que este tratamiento podría ser también específico para el lupus, y tomarlo muy en consideración, ¿no? Sí, doctora, eso sería ya todo. Ok, gracias, Paul. Lice sí, ¿verdad? Sí, doctora, buenos días con todos. Ya va a ser buenas tardes dentro de breves minutos. Así voy a hablarles acerca de los síndromes de que se han presentado en el paciente de esta historia clínica. Siguiente, por favor. El primer síndrome que pudimos recopilar de esta historia clínica es el síndrome poliarticular. ¿Y a qué se debe este? Como ya hemos visto dentro del relato de la historia, el paciente presenta dolor tanto en el codo, en la rodilla, en los hombros, y también presenta dolor en las muñecas. Entonces, al presentarse ese dolor, y al decir, no, muñecas, codos, quiere decir de que estamos hablando de ambos lados del cuerpo, tanto izquierdo como derecho. Por lo tanto, hablaremos ahí de que hay más de 4 articulaciones comprometidas, y si es que estamos hablando de tanto el lado derecho como el lado izquierdo, lo podríamos catalogar como un síndrome poliarticular simétrico, porque es tanto de ambos lados. Y también es importante recordar de que aparte del dolor en el área de la reumatología, es importante evaluar que se presente también la rigidez o la tumefacción. En este caso, ha presentado rigidez. Sin embargo, hubiera sido bueno de que puedan decirnos cuánto fue la hora, de cuánto fue el tiempo de que presentó esta rigidez. Solo nos dicen que fue una rigidez matutina, y pues la presentó. Asimismo también la tumefacción, que también presentó el paciente, ya que él pudo evidenciar ese aumento de volumen, ¿no? Que es el concepto de la tumefacción, el aumento de volumen, como lo pueden ver en las imágenes. Y a manera de recordar nomás, este cuadrito del costado donde se ve, ¿no?, que el monoarticular es una articulación, poliarticular de 4 o más. Pero lo que usualmente a veces se olvida, y una vez una doctora también nos comentaba, de cuántas son las articulaciones en el oligoarticular, ¿no? Y recordar que son como las 24 horas del día, 2 a 4 articulaciones. Y bueno, en este caso no estamos hablando de este, sino un poliarticular. Eso sería con respecto al síndrome poliarticular simétrico que estaría presentando este paciente. Y si es que hablamos acerca del tiempo, vendría a ser un síndrome poliarticular crónico, ya que lo presenta ya hace varios meses. Siguiente, por favor. Otro síndrome que estábamos considerando que podría tener este paciente es un síndrome consultivo. Y este síndrome consultivo, para poder definirlo, también podemos recordar que su otro nombre también es que le dicen síndrome de emanación. Y esto se conoce porque hay una pérdida involuntaria de más del 10% del peso corporal. Como le había mencionado antes, este paciente, bueno, de 44 años de edad, en los últimos 4 meses ha perdido de peso 25 kilos. Sin embargo, esto nos hace pensar, ¿no?, de por qué en 4 meses ha perdido tanto de peso. 25 kilos es bastante. Entonces, nos podría hacer pensar de alguna patología, alguna neoplasia, alguna infección por tuberculosis, entre otras, como ya lo había mencionado previamente. Pero lo que nos llamó la atención es que luego, que cuando se le analizó el índice de masa corporal, se le encontró en 26.1. Entonces, quiere decir de que si bajó 25 kilos y pese a lo que bajó, pudo tener aún así su índice de masa corporal alto, porque se encuentra en sobrepeso, quiere decir de que se encontraba con una obesidad marcada anteriormente, ¿no? Y eso es lo que puedo recuperar en estas imágenes. No nos mencionan acerca de la dieta, que también hubiera sido importante saberla.
pero quizá haya tenido una dieta rica en grasas, ¿no? Y carbohidratos, como lo pueden ver en las imágenes. Y el hecho también que sea cargador de gaseosas, quizá podría haber, puede ser que haya tenido una dieta, ¿no? Rica en carbohidratos, o quizá con consumo de bebidas alcohólicas también se podría considerar eso. Sin embargo, no es en todos los casos, obviamente. Y una imagen que me pareció interesante con respecto a esto es que pueden ver ahí que dice que adelgazar antes de los 40 años para prevenir el cáncer, ¿no? Como sabemos, el estado de obesidad es un estado inflamatorio en la persona donde se puede desencadenar distintas enfermedades, por lo tanto es importante mantener un peso ideal y eso sería con respecto al síndrome consultivo. Siguiente, por favor. Y otro, dentro del laboratorio encontramos de que tenía un síndrome anémico. Y esto se debe a que en la primera evaluación que se le hizo de hemoglobina al paciente, que fue el 8 de agosto del 2017, se le encontró que tenía, ¿no? 13.4, y si recordamos los valores normales de hemoglobina, como lo pueden ver en el cuadro, bueno, hay distintas literaturas, ¿no? Pero se encuentran más que nada en alrededor de los 13 a 17 para hombres, ese es el valor normal, miligramos por decilitro, en la mujer de los 12 a 15. Entonces, si es que evaluamos la hemoglobina en la primera evaluación que se le hizo el 8 de agosto del 2017, se encontraba en el rango por ahí raspando normal, 13.4, pero luego se le hizo una evaluación al siguiente mes, donde se le encontró 11.1, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos hablando de una anemia marcada. Bueno, no tan marcada ni tan severa, obviamente, pero sí se encontraba con anemia el paciente. Y solo para recordar, esos valores también dentro del hombre, el hematocrito, que también puede ser muy útil para catalogarlos en la anemia, ya que al haber un hematocrito más bajo de lo normal puede indicar, ¿no?, de que haya una disminución de los glóbulos rojos sanos. Y bueno, se encuentra en el porcentaje de 42-52% de lo normal, y los reticulocitos de 0.5, 1.5. Y también otro factor importante es el tiempo de la enfermedad, ¿no? Que nos dicen en la historia clínica que es un tiempo de enfermedad de 7 meses, por lo tanto estaríamos hablando de una enfermedad crónica que se puede presentar, ¿no?, cuando se da más de 3 meses. Y recordamos que las enfermedades crónicas en la mayoría vienen acompañadas de una anemia por el mismo hecho de tener una enfermedad crónica. Y algunos síntomas de la anemia para recordar pueden ser el cansancio, la palidez, la fatiga muscular, las palpitaciones taquicárdicas, cefaleas y vértigos e insomnio. También, para recordar con respecto a la anemia, bueno, hay distintas etiologías que puede tener. Una de ellas es que hay una disminución de la producción de esos glóbulos rojos de parte de la médula ósea, o también puede ser que haya un aumento de la destrucción, que es el caso de las anemias hemolíticas, o también puede haber unas pérdidas hemáticas, ¿no? Que un caso frecuente de esto puede ser cuando hayan hemorragias del tubo digestivo, ¿no? Por ejemplo. Y eso sería con respecto al síndrome anémico que puede presentar este paciente, y bueno, esos eran los síndromes que encontramos que eran muy característicos de este paciente y valía la pena recalcarlos. Bueno, buenas tardes ante todo, ¿no? Vamos a continuar con lo que corresponde a esta tercera parte de la exposición, en el cual vamos a mencionar cuál es el diagnóstico presuntivo al que hemos llegado después de un análisis, ¿no?, de manera grupal. Posteriormente a explicar cuáles serían los diagnósticos diferenciales que hemos podido también rescatar para esta exposición y poder conversar un poco más a fondo de algunas características que se consideran importantes al momento de tenerlas en cuenta en el correlato clínico, ¿no? Entonces, en primera instancia, después de haber analizado lo correspondiente a la historia clínica, sumado a eso, todo lo que tiene que ver con estudios auxiliares, ya sean estudios de laboratorio,
estudios de diagnóstico por imágenes, etcétera, se ha llegado a una conclusión en la cual estaríamos hablando de una enfermedad en el ámbito de la reumatología que, si bien no va a ser quizás muy común por algunas características que se irán explicando posteriormente, la hemos tomado como como nuestra prioridad, en este caso el diagnóstico presuntivo, y explicaremos el por qué la consideramos como nuestra posible patología. Entonces, tenemos que hasta el momento nuestro diagnóstico presuntivo sería una persona con lupus eritematoso sistémico. Sí, ahora vamos a proceder a explicar el por qué hemos analizado, el por qué hemos llegado a una conclusión de que este paciente indicaría esta patología. Entonces, con respecto al lupus eritematoso sistémico, tenemos que tener en cuenta ciertas características. Una de ellas es que en la actualidad todos los datos que se correlacionan en la parte de la epidemiología, se relaciona que esta enfermedad tiene más casos lo que tiene que ver con el sexo femenino. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que esta patología también pueda estar presente en el sexo masculino. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se han realizado estudios, tanto en campos, en diferentes continentes, la manera en lo que se relaciona tanto mujeres con hombres, sí, bien es cierto que puede afectar quizás de 9 mujeres un hombre, de 10 mujeres 2 hombres, en algunos casos. También hay estudios que demuestran en los que sí puede haber casos en hombres, por ende no se rechaza como posibilidad diagnóstica para los hombres. Es decir, que esta patología no es discriminatoria con respecto al sexo. ¿Sí? Si es más frecuente quizás en un sexo, no quiere decir que el otro sexo no lo pueda tener. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que no existe una edad específica en la cual las personas tengan o les pueda dar esta enfermedad de lupus. Sin embargo, esta de acá suele presentarse en un rango que está, se podría decir, caracterizado entre los 20 y 40 años de edad, sin importar el sexo. Sí, entonces, como segundo dato, no existe edad específica. Bien, ahora, se entiende que esta no es una enfermedad hereditaria, quiere decir que, si bien es cierto que, por ejemplo, nuestros padres lo tengan, que nosotros lo tengamos al 100% no es seguro. Sin embargo, se estudian factores genéticos y se sabe que o sea, en otras palabras, la probabilidad de que la persona, de que un hijo, por ejemplo, de padres con lupus pueda tener esta enfermedad también es alta, aún no se cataloga como una enfermedad 100% hereditaria. Ese es otro factor que hay que tener en cuenta. Ahora, otro dato que hay que tener en cuenta para esto es que los signos y los síntomas suelen variar mucho en las personas. Es decir, en unas personas pueden estar presentes unos síntomas, en otras personas pueden estar presentes otros signos, otros síntomas, y de esta manera, al desarrollar una buena historia clínica, al poder desarrollar, complementando un estudio por diagnóstico por imágenes, exámenes auxiliares, es donde ya se logra concretar el diagnóstico presuntivo en este caso. Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos podido encontrar como relación en la parte de signos y síntomas clínicos? Por ejemplo, por un lado, en la parte relacionada al aparato musculoesquelético, se presenta, por ejemplo, artralgias, y por un lado, poliartritis no erosivas, que eso también nos da cierta diferenciación de algunas otras patologías. Por otro lado, también encontramos lo que sería manifestaciones y signos cutáneos, ¿no? Y dentro de ellos, se podría decir que uno de los comunes para la enfermedad de lupus eritematoso sistémico es la alopecia o la alopecia, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con esto? En este caso se especifica que la persona no presenta esto. Sin embargo, nosotros hemos tratado de relacionar una frase que en la historia clínica se manifiesta como el cabello de fácil desprendimiento. ¿Qué se nos viene a la mente con esto? En algún momento, cuando se explicó, quizás en un ciclo anterior, la parte de piel y faneras, nos mostraron
o nos explicaron algunas características en las cuales ciertas propias de la persona que se podía tratar de correlacionar a todo esto. Entonces, nosotros nos podemos a pensar que pueden haber características de un cabello que sea frágil, etc. Ahora, si queremos llegar un poco más a fondo acerca del análisis de esto, hay maniobras en las cuales se puede considerar para llegar como a un diagnóstico de que la persona puede tener la probabilidad de que su cabello sea de fácil desprendimiento, ¿no? Entonces, algunos suelen tirar del cabello en diferentes áreas, por ejemplo, ¿no? Del cuero cabelludo, y en algunos casos se quedan con un mechón en la mano. O por otro lado, al paciente se le pide en ese momento que que sea de facilidad lavarse, si es posible, la cabeza y ver cuántos cabellos, por ejemplo, se quedan en el lavadero o en la toalla. Entonces, hay diferentes técnicas, diferentes maneras en las cuales esta parte, que es muy importante, se puede llevar a cabo. ¿Sí? Por otro lado, tenemos las consideraciones hematológicas, que como bien lo mencionó mi compañera Lisette, en la parte anterior del síndrome habíamos llegado a la conclusión del síndrome anémico. Ahora, si bien es cierto, no es una anemia muy marcada por los rangos que se presentó hasta 11, etcétera, pero se tomó en cuenta, se tomó en consideración, ya que la anemia está presente en personas con el lupus eritematoso sistémico. Por otro lado, linfopenia. Habían diferentes fuentes, sí, existen, mejor dicho, diferentes fuentes en las cuales los rangos están muy divididos. Por ejemplo, algunos decían entre 1000 a 1500 son valores normales. La fuente que yo consulté simplemente refería a linfopenia menor a 1500. Es por eso que la consideré como una probabilidad diagnóstica también en esta parte. Y por otro lado, lo que nos resultó más al momento de analizar esta parte de la historia clínica, más a llevar a conversar, a seguir buscando más cosas, fue la presencia de estas linfadenopatías. Entonces, en primera instancia nosotros sospechábamos de que quizás el diagnóstico se tenía que ir más por ese lado. Sin embargo, también correlacionando más, buscando más información, llegamos a la conclusión, a descubrir que las linfadenopatías suele ser también una de las manifestaciones clínicas. Si bien no son comunes, suelen estar sí dentro de las manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico. Por otro lado, como mi compañero mencionó en la parte del relato cronológico, historia clínica, etcétera, del aparato cardiopulmonar hemos encontrado lo que sería pericarditis. Por otro lado, derrame pleural, que son propios, o se podría decir que sí suelen estar presentes dentro de los signos y dentro del lupus. Y por otro, que también se mencionó en el caso de los síndromes, que lo consideramos importante también porque también se presenta en los casos de personas con lupus, sería la pérdida de peso. ¿Sí? Entonces, acá estamos presentando en este esquema, en este mapa conceptual, cuáles son los signos, por la parte de signos y síntomas clínicos que nos han llevado a correlacionar nuestro diagnóstico presuntivo. Como les mencioné, lo que nos había hecho tratar de buscar más información y seguir nutriéndonos, en este caso, fue la presencia de estas linfadenopatías. Ahora, algo que quisimos seguir buscando y tratar de correlacionar fue la presencia de estas linfadenopatías, qué tan común suele ser en casos del lupus eritematoso sistémico. Sí, entonces voy a hablar acerca de un poco de esto y cuál es la relación que hemos encontrado. Con respecto a las linfadenopatías y el lupus eritematoso, se han encontrado estudios, se han mostrado estudios, están publicados, los cuales se ha mostrado que estas linfadenopatías suelen presentarse como una de las manifestaciones de lupus. ¿Ya? Como les mencioné, no es una de las más comunes, pero existen casos en los que suelen presentarse e incluso estos suelen ser el motivo de consulta, porque como verán, la inflamación de un ganglio que la persona vea quizás en su cuerpo, es un cambio más notorio que quizás que la persona note que se le está cayendo el cabello, no le puede tomar mucho interés, pensará quizás que es por un champú que usa, un mal lavado, o también el signo, por ejemplo, algunos cutáneos que pueden pensar que es
propio de la estación, etcétera, o propio del estrés. Entonces, muchas veces estas linfadenopatías suelen ser motivo de consulta y se trata de correlacionar con otras cosas. Entonces, es importante poder correlacionar otros signos que puedan estar presentes, de la cual manera nos resulten de mayor ayuda para poder indicarnos que este se trataría un caso de lupus eritematoso sistémico. Ahora, la frecuencia que se ha llegado a analizar de aparición de adenopatías en este lupus es variable, ¿sí? Se podría decir que está presente entre un 15 a un 45%, según estudios. Lo vuelvo a recalcar. El desarrollo de una correcta historia clínica, de una buena anamnesis, de un buen interrogatorio que sea bien exhaustivo al momento de hablar con el paciente, nos va a conllevar a un enfoque clínico que sea certero, ¿sí? Entonces, en un principio, ¿no? Se puede lograr confundir quizás con alguna enfermedad linfoproliferativa. Entonces, de maneras en las cuales tú puedes confirmar ya sería mediante por ejemplo, lo que sea diagnóstico por imágenes o exámenes auxiliares de laboratorio clínico. Ahora, ¿cuál es el caso en este paciente, ¿no? De las linfadenopatías? Este paciente presenta múltiples ganglios palpables. ¿En qué zonas? Específicamente en la historia clínica nos menciona en la cadena cervical, en la cadena axilar, en la zona de la epitróclea izquierda y en la zona inguinal. Ahora, si bien es cierto que no se nos dan más datos en esta historia clínica, es bueno al momento nosotros de poder quizás examinar mediante quizás la palpación, ¿no? Una adenomegalia, tener en cuenta varias características, como ya han sido mencionadas anteriormente. La ubicación que ya está acá determinada mediante estos 4 puntos, pero también es importante tener en cuenta el número. Quizás sean adenomegalias quizás únicas, sean múltiples. También la forma, la dimensión, ¿no? En centímetros, quizás el tamaño. Ahora, quizás estos adenomegalias sean lisas, sean irregulares. Entonces, la característica de su superficie también es importante. La consistencia de estas, algunas suelen ser elásticas, suelen ser blandas, otras quizás llegan a ser hasta fibrosas, ¿no? Entonces, mediante esto también se va analizando más a fondo. La sensibilidad es algo muy importante, si son dolorosos o si no son dolorosos. Otra cosa que se considera importante al momento de poder analizar si se tratase de algo neoplásico o de algo inflamatorio per se, nos trata de caracterizar los planos, ¿no? Si son planos profundos, mayormente se puede asimilar con que sería de características neoplásicas, mientras que si nosotros estamos hablando de planos superficiales, lo estaríamos tratando de correlacionar con lo que sería procesos inflamatorios, ¿sí? Entonces, muy aparte de esto, alrededor en la zona de la piel se tienen que presenciar de repente en algunos casos la presencia de algunas lesiones primarias o algunas lesiones secundarias que puedan estar presentes en la piel. Entonces, eso es muy importante al momento en el que nosotros examinamos, ¿no? Mediante la inspección, mediante la palpación, la presencia de estas adenomegalias. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado como información a esto? En un inicio, esta presentación de caso clínico se puede pensar, ¿no? En una enfermedad linfoproliferativa. Sin embargo, a pesar de esto, se debe descartar algunas otras posibilidades diagnósticas. Es importante tener en cuenta esto. Ahora, se ha encontrado relación también entre el desarrollo de ya sea linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, de presencia de algunas leucemias en personas también con lupus eritematoso sistémico. ¿Sí? También se puede tratar de correlacionar algunas de estas patologías sumado al lupus eritematoso sistémico. No es un descarte tampoco. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las personas suelen a estas linfadenopatías no responder a un tratamiento, ¿sí? Ya se puede ir tratando de que sean un indicativo de un posible linfoma, o sea, ya algo un poco más maligno. Ahora, típicamente
¿sí? Estos ganglios, como he mencionado, las características anteriores, suelen ser no dolorosos y de tamaño variable. Por ejemplo, el tamaño promedio sería entre 0.5 centímetros hasta 3 o 4 centímetros, ¿sí? Y la zona más común donde pueden presentarse, donde suelen ubicarse esta característica, en este caso del lupus, sería en la zona cervical, que lo presenta el paciente también, en la parte axilar, que lo presenta también el paciente, y en la zona inguinal, que también lo presenta ¿no? el paciente. Entonces, con respecto a esto que hemos estado mencionando, es en primera instancia lo que nos hace sospechar del diagnóstico presuntivo que hemos presentado. ¿Con qué se puede confirmar esto? Sería mediante los exámenes auxiliares que bien explicó mi compañero en el momento del análisis del caso clínico, en el cual en el hemograma, como les mencioné, había anemia, se podía considerar leve porque no hay valores muy disminuidos de hemoglobina, linfopenia, que según la fuente, menor a 1500, ¿sí? Ahora, se han hecho, según la historia clínica, estas pruebas para correlacionar que posiblemente haya habido casos de infección, ¿sí? Entonces, tenemos ahí el VIH, tenemos el BK, tenemos el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, el virus de hepatitis B, virus de hepatitis C. Entonces, todos estos resultados han salido negativos. Ahora, algunas posibles patologías se podían también asociar como posibles microorganismos latentes, alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si hablábamos de linfoma, por ejemplo, se asocia bastante al Epstein-Barr virus, en algunos casos a la mononucleosis, ¿no? Que es justamente esta. Ahora, por otro lado, se indica la prueba de anticuerpos antinucleares, ¿no? Más conocido como la prueba de ANA, en la cual, si bien es cierto que tiene buen diagnóstico para lo que corresponde al lupus, no es específica, porque esta no solamente suele dar positivo para lupus eritematoso sistémico. Ahora, a pesar de esto, existen otras pruebas en las cuales te puede acercar un poco más al posible diagnóstico y en algunos casos es confirmatoria, pero siempre ir de la mano con la parte clínica, ¿sí? Entonces, en esta parte de los resultados ANA se indica un resultado ANA moteado y un resultado de 1 sobre 300, lo cual indica positivo. Ahora, como una prueba extra confirmatoria para este caso, se solicita la prueba de los anti-DNA de doble cadena, los cuales se indica un resultado mayor a 800, dando positivo y según nuestro correlato clínico, también teniendo en cuenta ya más a fondo la presencia de lo que sería en este caso el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Hay una prueba que también se realizó, que es un proteinograma electroforético, en el cual sale o se muestra en el resultado el pico policlonal gamma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Se den casos también positivos para el lupus eritematoso sistémico, en alta probabilidad. ¿Sí? Por el otro lado, el COMS directo que salió negativo y el C3 y C4 normales. Al buscar más a fondo, encontré fuentes, sí, en las que decía que el COMS directo tiene que ser, o suele ser, mejor dicho, positivo y los valores de C3 y C4 suelen estar disminuidos. Sin embargo, hay casos en los cuales estos se pueden presentar como lo estamos viendo ahora, negativo y de manera normal, los cuales no descartaría en una posibilidad diagnóstica tener en cuenta lupus eritematoso. Entonces, como nos estamos dando cuenta con estos exámenes auxiliares que hemos presentado, ¿no? Tratamos, sí, ya de una manera más certera tener lo que corresponde al lupus eritematoso sistémico. Asociado a esto, quizás, la presencia del diagnóstico por imágenes, ¿no? Que nos han podido mostrar en la radiografía de tórax, derrame pleural o pericarditis, etcétera, que suelen ser signos característicos también en el lupus eritematoso sistémico. Continuando, hubo algo en la parte ya final de esta historia clínica, en los exámenes auxiliares, que nos llamó bastante la atención, y es lo que corresponde a la hiperplasia ganglionar reactiva. Por otro lado, el
patrón de histiocytosis sinusal y por último la emperipolesis. ¿Sí? Entonces estas características había que mencionarlas porque son las que nos van a llevar a poder correlacionar después otros diagnósticos posibles o diferenciales, que es lo que queremos mencionar. ¿Sí? También, bueno, se añadió sí, el Nielsen negativo y la prueba de Waiting Stereo también que resultó negativo. Entonces, cuando nosotros hemos estado buscando información acerca de, sobre todo, estas dos características de acá, el patrón de histiocytosis sinusal y lo que corresponde a la emperipolesis, surge la pregunta y dada la dada información que hemos averiguado, ¿qué se logra con esto? Estos dos patrones, por así llamarlos, suelen estar presentes en algunas patologías que las vamos a mencionar como un diagnóstico diferencial quizás, ¿sí? Más que un diagnóstico diferencial, sería una manera de presentarlas donde se menciona justamente estos patrones en las cuales vamos a tocar a fondo posteriormente. Para mencionarlos, hemos considerado la enfermedad de Rosais-Dorfman, en otro lado, el linfoma no Hodgkin, y por otro lado, la linfadenitis necrotizante, ¿sí? Que son las que vamos a hablar dentro de unos minutos y proceder posteriormente a su explicación previa. Entonces, para terminar con lo que corresponde a diagnóstico presuntivo, es lo que de esta manera nosotros hemos podido correlacionar tanto los datos que se han tenido en la historia clínica, si bien es cierto que faltaban quizás algunos datos los cuales nos puedan dar algunas características un poco más a fondo, un poco más importantes, se podría decir, acerca de los ganglios. Entonces, muy aparte con los exámenes auxiliares, con el diagnóstico por imágenes, hemos tratado de llegar a nuestro diagnóstico presuntivo y, bueno, en el caso del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Ahora, voy a proceder a explicarles cuáles serían estos diagnósticos, los otros que estamos también considerando como diferenciales en este caso, en los cuales justamente se asocia la presencia de estos patrones, tanto el de histiocytosis sinusal y el de emperipolesis, ¿sí? Por esta parte, vamos a empezar mencionando a la primera, en este caso, que ya como les mencioné en una parte introductoria, sería la enfermedad de Rosais-Dorfman, ¿sí? Es la primera que vamos a mencionar acerca como un diagnóstico diferencial también. Entonces, esta enfermedad de Rosais-Dorfman es también conocida como la linfadenopatía masiva con histiocytosis sinusal. Ahora, esta de acá tiene, ¿no? O se considera en un aspecto clínico el agrandamiento de los ganglios superficiales y profundos. Por otro lado, también tenemos que esta patología se considera como un desorden benigno que suele ser autolimitado y que a la vez es muy raro. Es decir, que no hay muchas personas en todo el mundo que puedan tener esta patología. ¿Sí? Ahora, por otro lado, esta patología, si bien es rara, afecta, ¿no? Cuando se presenta, claro, afecta más a niños e incluso a adultos jóvenes, ¿no? Incluso menores de 20 años. Entonces, según los análisis, se puede concluir que esta enfermedad no es tan común. Sin embargo, la consideramos porque, bueno, se presentaba el patrón que se había mostrado anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los síntomas que suelen presentarse en esta enfermedad? Tenemos, por ejemplo, por un lado la fiebre, por otro lado debilidad, malestar general, se podría asociar, cuadros de palidez, dolores de cabeza, ¿no? La cefalea, dificultad respiratoria, disnea en algunos momentos, epistaxis y por otro lado, como estamos viendo y analizando en el último punto, la presencia de las adenomegalias. Entonces, por otro lado, esta enfermedad puede tener o no quizás las características de la emperipolesis. Entonces, se podría decir que este patrón que se ha mostrado en la anatomía patológica, en la historia clínica, no es común o no es propia de esta patología, ¿sí?
Al nosotros mencionar esta palabra que quizás no esté muy clara, de emperipolesis, nos estamos refiriendo cuando puede hacer que leucocitos, ya sean neutrófilos, algunos linfocitos, etcétera, están dentro del citoplasma de otra célula, ¿sí? En otras palabras, es como la penetración de una célula en otra de mayor tamaño. Entonces, esto hay que tener en cuenta al momento en el que se menciona esta palabra para tener conocimiento, ¿no? Como les mencioné, por otro lado, se consideraba al linfoma no Hodgkin, tanto Hodgkin y no Hodgkin. Sin embargo, encontramos un poco más de información para esta parte. ¿Qué tenemos? Con respecto al linfoma no Hodgkin, se encontró, por un lado, que si bien se sabe que es un cáncer del tejido linfático, ¿sí? Ahora, las causas de estas son desconocidas, pero sí hay alta probabilidad de que estas puedan desarrollarse en personas con algunas inmunodeficiencias. Por otro lado, los signos suelen mostrar, por ejemplo, en adultos, claro, algunos ganglios linfáticos inflamados, algunos ganglios linfáticos hinchados, suelen tener cuadros altos de fiebre, ¿no? Fiebre incluso de tiempo prolongado. Puede incluso, en lo más que todo, se caracteriza porque presenta también sudores nocturnos. Está asociado la pérdida de peso y la fatiga. Ahora, por otro lado, también estas personas presentan un dolor en la parte del vientre o un dolor en la parte del pecho. ¿Sí? Ahora, si bien su asociación con el lupus eritematoso sistémico no es frecuente, sí se puede presentar quizás como una patología concomitante. ¿Sí? Entonces, por este lado, tampoco tenemos que nosotros descartarlo, por así decirlo. Entonces, como ahí menciona, es concomitante. ¿Qué quiere decir? Que la puede acompañar a la otra enfermedad, ¿no? Puede aparecer junto a ella. Entonces, no se descarta. Por último, y no menos importante, otra patología que es conocida como la enfermedad de Kikuchi-Fujimoto, ¿sí? Es la que también vamos a considerar en este aspecto y teniendo en cuenta ciertas características también. Una de ellas es que es una linfadenitis histiocytica necrotizante. Entonces, como analizamos un poco más a fondo, el patrón se vuelve a repetir, ¿no? Ahora, esta es una patología que también es autolimitada. Se va a caracterizar específicamente por la presencia de algunas adenopatías, más que todo cervicales, ¿no? Como lo indican, es autolimitada. Ahora, esta patología presenta cierta predilección más por el sexo femenino y por la raza asiática, ¿no? Como relacionamos el nombre, vemos que es más común en ese tipo de personas, ¿no? De esa nacionalidad, quizás, todo lo que corresponde al continente asiático. Ahora, los síntomas más característicos de esta patología son fiebre. También está asociado, como lo mencioné en el anterior, a algunas sudoraciones nocturnas. Existen algunos signos que no son muy frecuentes en esta patología. Por ejemplo, baja de peso, náuseas, vómitos, dolor de garganta. Pero, como se ha mostrado a lo largo de toda esta exposición, vemos que al momento de nosotros analizar bien a la persona, la historia clínica, ¿no? Una buena anamnesis, etcétera, vemos que la presencia de los signos y los síntomas no siempre están. Y el análisis va un poco más a fondo con respecto a lo que podamos mencionar posteriormente. Entonces, de igual manera, en muy raras ocasiones, esta patología suele asociarse al lupus eritematoso sistémico. Bien, y ya para concluir, ¿no? Para dar pase a la segunda parte del desarrollo de esta historia clínica, nos quedan a consideración puntos muy importantes que hay que tener en cuenta. El número uno sería que siempre es importante el desarrollar una correcta y detallada historia clínica. En punto número dos, mediante una
exhaustiva anamnesis, un buen interrogatorio al paciente, el cual nos pueda brindar datos que nosotros necesitamos conocer para poder descartar algunas enfermedades. Tener en cuenta que si muchas veces los aspectos epidemiológicos no van a favor de la enfermedad, no es sinónimo de descarte. Eso hay que tener en cuenta. Por un cuarto punto, tener en cuenta también que los signos y los síntomas, pueden variar en las personas, ¿sí? A una persona X puede tener algunos con la misma enfermedad, la persona Y puede tener la misma enfermedad con otros síntomas y la persona Z la misma enfermedad con otros síntomas. Entonces, eso tampoco es un descarte por ese aspecto. Y bueno, eso sería todo con respecto a esta primera parte de la ponencia, ¿no? En representación con mis otros dos compañeros por el grupo número 1, Paul Garriazo, Lizeth Mamani y Renzo Félix. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Gracias, Renzo. Muy bien. Sí, doctora, buenas tardes. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ok, empieza por favor, Gustavo. Perdón, estaba hablando sin micrófono. Perdón. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Para continuar, ¿no?, con esa exposición, al grupo 2 nos ha tocado el plan de trabajo y el posible tratamiento para este caso. Entre los grandes está el que les habla, Gustavo Adolfo Zunar Campos, Luis Fernando Roca y Marco Junior Pujerrey. Y bueno, con la contribución de un amigo que nos dio apoyo moral en esta crisis. Bueno, ¿qué procedimientos tenemos, ¿no?, para este plan de trabajo? Bueno, nosotros como grupo, ¿no?, también habíamos llegado a la conclusión de que podría ser un lupus eritematoso sistémico, un LES, ¿no? ¿Y qué complicaciones tendría este LES? Bueno, tiene unas complicaciones hematológicas. Entre ellas destaca una anemia, que lo hemos visto muy bien en lo que es en el caso que nos ha presentado nuestros compañeros, y justamente se pediría un hemograma, ¿no? Si podemos ver muy bien, analizando, ¿no?, que este hemograma, la hemoglobina, mejor dicho, para que se considere una anemia, está entre 13.8, si no me equivoco. Y luego, en un mes, ha disminuido a un 11.7, un 11.3. O sea que está en el nivel bajo. Y posteriormente, no se le ha realizado un hemograma de control, no un análisis de sangre. Y no se le ha realizado. Y nosotros, en sí, si es que viene o regresa ese paciente, creo que le hicieron el hemograma, el segundo hemograma lo hicieron en septiembre. Si regresara en octubre, si fuésemos nosotros, le hubiésemos sacado un hemograma, ¿no?, para ver la evolución. También nos va a servir el hemograma para el recuento
de leucocitos. Hemos visto aquí muy bien que ha estado disminuyendo, ha estado en los rangos normales, sí, pero ha ido disminuyendo. Eso quiere decir que hay una complicación, probablemente puede ser celular. Luego, lo que resalta ahí es que las plaquetas, ¿no?, están en los rangos normales y luego han estado en el límite. Y en la tercera visita, en el tercer control, no lo han realizado este hemograma. Probablemente haya aumentado y probablemente puede haber una complicación, por así decirlo, trombótica de un mayor tiempo de población, ¿no?, que puede más adelante causar con una mayor complicación. Luego también como ya mencioné, que podría tener valores menores a 11, ¿no es así? Que podría ser una anemia. ¿Cómo podríamos saber que es una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Bueno, está la bilirrubina indirecta. Nos mencionan que, bueno, no nos mencionan, hay una bilirrubina indirecta mayor a 0.7, ¿no? Hasta más, creo yo, porque ha disminuido bastante. También el recuento de reticulocitos tampoco nos menciona. Lo único que nos mencionan es lactato deshidrogenasa. Este lactato deshidrogenasa se encuentra, ¿no?, en células, o mejor dicho, cuando hay una muerte celular, ¿no? Al haber una destrucción de esos eritrocitos, va a haber un aumento de ese lactato deshidrogenasa, y eso se ha comprobado luego que el lactato deshidrogenasa está en 480, si no me equivoco. Luego, también realizaríamos un perfil hepático. ¿Por qué un perfil hepático? Bueno, tenemos que ver si es que hay una complicación en el hígado, porque en el lúpulo eritematoso sistémico, o LES, sí hay compromiso gastrointestinal, sí hay un compromiso hepático a la vez. Le pediríamos para ver la cantidad de transaminasas, ¿no? Y también tanto el hemograma y como el perfil hepático nos va a servir también para recetarle algunos medicamentos, porque yo no le puedo recetar un medicamento como un AIDS, ¿no?, el cual le va a perjudicar, por así decirlo, ¿no?, el hígado. Bueno, hemos otro examen es ANA, anti-DNA, anti-SMIT. Hemos hecho, o bueno, hemos preferido usar estos, bueno, porque conforme a la clínica mencionan que es codos y algunas articulaciones no pequeñas, sino medianas. Descartamos artritis reumatoide. También más adelante podemos ver que hay rayos X. Mencionan también que los rayos X no presentan ningún cambio. Ahí podemos descartar tanto osteoartritis y también podemos descartar alguna gota, ¿no?, que es lo que nos quedaría de la enfermedad del tejido conectivo. Para realizar el examen, para confirmar, mejor dicho, que es un lupus, ¿no?, se le debe realizar un ANA que es mayor a uno de 320. Usualmente debe ser para diagnosticarle un ANA, ¿no?, en los criterios que se ha realizado, o bueno, que los criterios que conocemos, el ANA
es un criterio obligatorio, debe ser 1 mayor de 1 sobre 80. Y este ya tiene mayor de 1 sobre 320. Luego, un anti-DNA, que también es frecuente. Esos diagnósticos, estos exámenes, es frecuente, pero no siempre es para el diagnóstico, ¿no? Pero el DNA está, sí, frecuente. Y también, del mismo modo, el anti-SMIC. Luego, le han realizado un examen de orina, que me parece bien, porque han querido descartar alguna complicación renal, lo que también es para el lupus. Luego, descartamos algunos virus. ¿Por qué algunos virus? Como el Enstelbar, como el citomegalovirus, bien como me ha mencionado mi compañero, ¿no? Y también lo dicen en la historia clínica. El citomegalovirus, Enstelbar, VIH, el toxoplasmosis también, una bacteria, el hepatitis también, que, bueno, en sí van a producir una respuesta autoinmune a la vez, ¿no? Luego, en imágenes, bueno, tiene un dolor en manos, rodillas, codos, y se le realiza una radiografía, lo más usual, ¿no? No presenta ninguna alteración ni alguna característica de erosión, esclerosis, disminución del espacio articular, aumento del espacio articular. No menciona ninguno y descartamos artritis reumatoide, descartamos también osteoartritis, presenta, bueno, en la ecografía, si se le hace una ecografía, tampoco va a presentar cristales. Y bueno, en el examen, en uno de los exámenes que se le ha tomado, ha sido una tomografía, justamente, ¿por qué? Porque ha tenido unas adenopatías, ¿no? De predominancia cervical que comenzaron. Bueno, probablemente hayan intuido, ¿no? Que sea una metástasis, ¿no? Que sea un tumor. Y han querido ver si es metastásico probablemente del pulmón y han encontrado un derrame, que el derrame también está presente en el 50, aproximadamente en el 50% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Luego, a su vez, se le podría realizar una ecografía y una ecografía Doppler, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que ha tenido adenopatías. Queremos saber el tamaño de esos ganglios, ¿no? Queremos conocer sus características, y para una mayor comprensión se le podría hacer una biopsia, como vemos ahí abajo, una biopsia para descartar si es algún tumor, ¿no? Como las características son que hay un aumento de células, va a haber lo que son células plasmáticas, lo que no debería haber. Podemos descartar el linfoma de Hodgkin, el no de Hodgkin, entre otros. Luego están los tratamientos no farmacológicos, que es de mi compañero Roca. Bueno, para Gustavo, comentarios. Gustavo, un ratito. ¿Podría retroceder, por favor, la anterior imagen, por favor? Ahí. No, la anterior, por favor, del plan de trabajo. Estoy en plan de trabajo, no sé si... Sí, Gustavo, quisiera que me digas, no te entendí bien en la parte de trombótico. ¿Por qué mencionas que podría haber el riesgo trombótico? Mencionas riesgo en el hemograma. trombótico. Sí, porque tiene un aumento
Aló, sí, disculpe, termine. No, te escucho. Me expliques eso. Ok. Bueno, ha tenido un aumento del fibrinógeno, hay un aumento de plaquetas, además es característico, no característico, sino es, por así decirlo, frecuente, ¿no? Que haya el síndrome antifosfolipídico, una trombofilia, por así decirlo. Claro, pero en todo caso, en tu plan de trabajo tendría que estar mencionado el pedir de lipinas, ¿no es cierto? También, doctora, El sí. anticoagulante lúpico también tendría que estar. Y la beta-2-glicoproteína, ¿no es cierto? Hacen justamente para sospechar en el síndrome antifosfolípido, ¿no? Indirectamente tendrías que pedir un perfil de coagulación también. Si empecemos a hablar del fenómeno que tú me estás mencionando, trombótico por el síndrome antifosfolípido, ¿no? No solamente con fibrinógeno y con número de plaquetas, que si bien es cierto que las plaquetas pueden estar alterados en un síndrome antifosfolípido, ya el fibrinógeno no tiene ninguna característica en ese aspecto. Eso en cuanto a ese aspecto. Ahora, mencionaste que la radiografía no había alteraciones y como no había alteraciones descartamos artritis reumatoide. Bueno, en el caso de este paciente no pensamos que sea una artritis reumatoide por todo lo que presenta, pero considerando el tiempo de enfermedad que tiene entre 6 a 7 meses, ¿qué esperarías de la radiografía si fuera una artritis reumatoide? Bueno, yo esperaría lo que son las erosiones, doctora. ¿En 6 meses? Recuerda que hemos conversado en cuanto a los factores de riesgo elevado, pero las erosiones no se presentan en los primeros meses. Entonces, lo que se puede encontrar en una radiografía de manos en pacientes con artritis reumatoide, habíamos hablado del aumento de partes blandas, ¿no es cierto? Básicamente como diagnósticos iniciales, cuando son muy agresivas, entonces, y o tienen tiempo de evolución, vemos disminución del espacio articular y erosión. Pero generalmente un paciente con artritis reumatoide de reciente inicio, con 6 meses, no deberíamos encontrar más que aumento de partes blandas y de repente algo de osteopenia periarticular. Cuando hemos revisado el tratamiento de artritis reumatoide, hemos mencionado que justamente lo que tratamos de evitar con el tratamiento es llegar a la destrucción del cartílago articular y la presencia de erosiones. ¿Ya? Entonces, en una radiografía de manos de una R de reciente inicio, no debo encontrar más que alteración en partes blandas. Diferencia, ¿ya? Sí, doctora. Un ratito voy a mutearme porque me van a cocinar. Bueno, continuando con lo que es el tratamiento no farmacológico, solo quería añadir algo más a lo que dijo mi compañero Gustavo en cuanto a la biopsia de lo que es las adenopatías que está presentando el paciente. Claro, se tiene que hacer una biopsia, una punción de aguja fina, mejor dicho, en lo que son estos ganglios afectados, para diferenciar en lo que podría ser un linfoma de Hodgkin y de lo que también podría ser una enfermedad de Kikuchi, porque se ha visto que esta enfermedad también es una adenopatía y puede estar ligada a lo que es el lupus eritematoso sistémico. Y esto se podría diferenciar o hacer un diagnóstico diferencial más del linfoma de Hodgkin mediante histopatología, pues, o sea, se hace la punción de aguja fina y se lleva a lo que es anatomía patológica, donde, claro, se va a ver, a diferencia de el linfoma de Hodgkin que presenta las células de Red y la destrucción de la arquitectura de los adenomas ganglionares, en lo que es en la enfermedad de Kikuchi Fujimoto, se va a ver lo que es lesiones y aumento de lo que es los eosinófilos en la zona de la corteza, ¿no? Eso es básicamente lo que se tiene que hacer para descartar esas adenopatías, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento no farmacológico de lo que es el lupus eritematoso sistémico,
como ese paciente, como ya lo he mencionado antes, obviamente ha estado con una obesidad, que se ha perdido 25 kilos en poco tiempo, y aparte cuando llegó a emergencia le hicieron un índice de masa corporal y estaba con sobrepeso, pero ya ha perdido 25 kilos, entonces ya tenía una obesidad marcada, digamos. Y bueno, también para ayudar lo que son las poliartropatías o las artrosis, o bueno, la poliartropatía que está presentando, se sugiere lo que es una pérdida de peso que tiene que hacer el paciente para liberar la presión de estas articulaciones, así mismo que tiene que llevar un ámbito de vida más saludable, pues sobre todo como el lupus eritematoso sistémico puede estar afectando cualquier órgano, incluso menciona que el paciente en la radiografía de tórax estaba con un ensanchamiento mediastinal, ¿no? Pudiendo haber, ¿cómo se llama? Un derrame pleural ya incluso, ya puede haber complicaciones orgánicas en este paciente, entonces se tiene que evaluar esto y bueno, puede estar con un estilo de vida más saludable y en cuanto al ejercicio tiene que estar retomándolo pero muy poco, o sea, poco a poco. Primero con lo que es su tratamiento del dolor de las articulaciones y ya luego puede empezar con una terapia de rehabilitación para mantener la función de esto, pues, para que no haya pérdida de la función completamente. Siguiente, por favor, que lo vamos a explicar mi compañero José. Ya, bueno, como ya comentó mi compañero Luis sobre algunas pautas para el tratamiento no farmacológico, evitando hábitos nocivos, haciendo ejercicio y evitando la exposición al sol, vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento farmacológico. Dado que nuestro diagnóstico preventivo es lupus, podemos empezar podemos evaluar opciones como por ejemplo los antipalúdicos, como la hidroxicloroquina, en donde vamos a tener que dar una poderosa dosis de inicio de 400 a 600 miligramos al día, y de ahí va a ser necesario mantener una dosis o dar una dosis de mantenimiento que va desde los 200 hasta los 400 miligramos al día. Y bueno, la forma de administración va a tener que ser después de las comidas. Tenemos que tener cuidado con la administración de este fármaco, debido a que puede tener efectos en el tratamiento, en donde tenemos que hacer un examen continuo o evaluar los exámenes de laboratorio y seguimiento del paciente para evitar efectos secundarios. Se ha elegido este fármaco porque tiene una buena eficacia en lo que es el tratamiento de lupus, que es el diagnóstico positivo, pero también este fármaco puede ser utilizado en lo que es el tratamiento de la artritis reumatoide y el síndrome de Sjögren. Siguiente, por favor. Siguiente. Marco, no te escuchamos. ¿Se me escucha ahora, doctor? Sí, ahora sí. Marco. Marco. Doctora, disculpe, ha tenido un problema con el internet en estos momentos. Ya se está conectando. Ok, yo sí. Ya, bueno, esperando a que mi compañero Marco, cuando regrese, bueno,
para no demorarnos, ya voy a continuar con lo que es el tratamiento de corticoides en este caso. Se recomienda lo que estamos tomando como una enfermedad de lupus para aliviar los dolores. Básicamente, la terapia de fondo podría iniciarse con corticoides para el dolor, pues el dolor articular que está presente en el paciente. En ese caso, comenzamos con una prednisona a dosis inicialmente bajas. Como es un adulto, podríamos comenzar con lo que es 200 miligramos diarios. Porque se recomienda que el tratamiento sea mayormente a dosis baja, porque el tratamiento va a ser prolongado, pues si no queremos evitar otras comorbilidades que pueda presentar luego. Eso en cuanto al dolor. En cuanto a la forma de administración, se va a tomar preferentemente a la primera hora de la mañana, cada día y en días alternos, durante las comidas y con abundante agua, pues para que no haya alguna molestia al tomar estos medicamentos, porque lo va a tomar prolongado durante varias semanas aproximadamente, hasta aliviar los dolores, pues. Siguiente. Y bueno, obviamente también creo que mi compañero no lo mencionó, también el tratamiento también tiene que ser con inmunosupresores o podría ser con hidroxicloroquina. Que también ya estaba con medicación el paciente. Creo que en la historia clínica mencionan que el paciente actualmente está con tratamientos de corticoides en dosis altas ya, se le ha aumentado la dosis por el dolor vía oral, y lo que es la hidroxicloroquina le han puesto antimalárico. Y actualmente este tratamiento le está cursando favorable porque actualmente está asintomático y hay una disminución de las adenomegalias. Ok, Luis. Bien, en cuanto a la parte del tratamiento, el tratamiento del lupus eritematoso depende de los órganos comprometidos, ¿no? En este caso. Felicito la primera parte, sobre todo de la presentación, lo han hecho muy bien. En la segunda parte hay que mejorar muchas cosas. El diagnóstico definitivamente es lupus eritematoso. El tratamiento se indica según el órgano comprometido. Si yo un paciente, como mencionó en el diagnóstico diferencial su compañero, cada paciente es diferente en lupus. Hay pacientes que presentan lupus muy suaves, hay pacientes que presentan mucho más complicados, con compromisos de órganos importantes. Y el tratamiento va a ser según ello. Si yo tengo un paciente con solamente compromiso cutáneo, compromiso articular, el tratamiento va a ser con corticoides, dosis bajas y antimaláricos. Si yo tengo un paciente con compromiso ya más severo, compromiso renal, compromiso hematológico, compromiso seroso, ¿no? Compromiso renal sobre todo, entonces el tratamiento se da con corticoides en dosis más altas e inmunosupresores. Y en este caso, este paciente, el tratamiento estaba a la parte articular, que eso se podría haber manejado con dosis más de corticoides. También se podría manejar con respecto a la parte de serosas, compromisos no de serosas, derrame pleural, derrame pericárdico, a la parte de las enopatías, y por eso se justificaría las dosis un poco altas de corticoides. Algunas cosas que el estudio de tomografías quería mencionar que, bueno, no creo en este paciente no se podría hablar de metástasis porque ni siquiera hemos tenido un diagnóstico todavía de neoplasia. Y como muy bien han explicado los diagnósticos diferenciales, las linfoadenopatías son parte del cuadro de lupus. Y también no va a mencionar más a lo que se ha mencionado muy bien en el diagnóstico diferencial. ¿Algún comentario de los demás o que quieran agregar a lo que hemos revisado, chicos? Samuel. Sí, doctora. Simplemente quería añadir que con la referencia a lo que había bien nombrado
sobre la presencia de la manifestación de linfadenopatías en el lupus eritematoso, que había leído que una manera de comprobar que esto ya no es una tasa orinda, sino que es netamente lupus, es como en el paciente también se ve reflejado que cuando comienza el tratamiento específico contra el lupus, ya en este caso que le estaban tratando con antimaláricos, estos ganglios comienzan a mejorar o a disminuir en su tamaño. Esa es una de las maneras que se puede ver que si la causa de estas linfadenopatías son de este tipo, de causadas netamente por el lupus. Ok. Gracias, Samuel. En el caso de las adenopatías, han visto que no se considera las adenopatías como criterio diagnóstico ni como criterio ¿no? de clasificación, porque es muy inespecífico, ¿no? Se encuentran las adenopatías en múltiples. Y como dijo Renzo, es importante las características de las adenopatías, el tamaño de las adenopatías para los diagnósticos diferenciales, y eso lo hacemos en la anamnesis en un buen examen físico. En el caso del lupus, sí, lo revisó, es frecuente, la mitad de los pacientes pueden presentarlo. Y acá es muy importante para el diagnóstico diferencial la biopsia, ¿no? La biopsia nos ayuda mucho para descartar linfomas, leucemias. Es básico para el diagnóstico diferencial la biopsia en este caso. Y hemos tenido resultado de la biopsia, y en el resultado de la biopsia no encontramos células neoplásicas. Les puse este caso porque es demostrativo de cómo algunas manifestaciones pueden ser para diferentes clases de enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso, enfermedades linfoproliferativas, ¿no? Como linfomas y leucemias, o enfermedades incluso también infecciosas, ¿no? Virales, como el citomegalovirus, ¿no? Pero en conjunto tenemos que analizar todo el paciente, cada paciente, su sintomatología, cómo evoluciona, qué otros órganos están comprometidos para llegar a un diagnóstico final. Y eso también nos ayuda a remarcar para qué nos sirve en reumatología los criterios de clasificación. Los criterios de clasificación generalmente los hemos hecho para poder hacer los ensayos clínicos, ¿no? Entonces podemos seleccionar los pacientes y poder hacer estudios tanto como de diagnóstico como de tratamiento. Pero cada paciente es diferente, ¿no? Ya lo mencionó su compañero, cada paciente es diferente y lo vamos a evaluar en un contexto. Hay pacientes que pueden completar criterios de clasificación y no tener lupus. Y hay pacientes que no llegan a completar o completan parcialmente los criterios y sí tienen lupus. Entonces, por eso es importante evaluar cada paciente en su contexto, su anamnesis, su evolución, para poder determinar el diagnóstico definitivo. Y volvemos a remarcar, lo importante es hacer una buena anamnesis, hacer un buen examen físico y hacer el seguimiento de nuestro paciente. Preguntas, chicos. Bien, agradezco la presentación, nos ha ilustrado muchísimo. Ya pueden descansar hoy día. Gustavo, por favor, ¿podrías quedarte al final? Quiero conversar un ratito contigo. Gracias. Ok, doctor.